mencionándoles, hay una película que a mí me gusta mucho. Creo que está en una de... ah, se dice que los varones tienen cajitas en su mente. Y creo que hay una cajita para películas buenas para mí. Y una de esas películas es una serie de eventos desafortunados de los hermanos Baudelaire. Si usted se ha visto, chévere. Si no, tiene que ver esa película, es muy buena. Después se hizo una serie, pero no me gustó porque ya no estaba Jim Carrey, así que no sé en qué terminó. Pero es una película muy buena, es una serie de eventos desafortunados. Esta película narra la historia de estos tres hermanos, cada quien con su particularidad. Todos son genios, básicamente. Y tras perder a sus padres, empiezan a tener una serie de eventos que estaba influenciado por una persona que quería matar a estos hermanos. Y estos hermanos ingenian varias cosas para salvarse. Es una buena película y a mí me recuerda lo que vamos a ver en 1 Samuel 21-22, porque David se va a enfrentar a una serie de eventos desafortunados, que cambiándole el título lo puse una serie de eventos desesperados, porque no es que le van a suceder a David precisamente, o sea, sí está en medio de dificultades, pero él se va a ganar algunas cosas que por sus propias decisiones. Entonces es una serie de eventos desafortunados. ¿Dónde nos quedamos? En el capítulo 20 nosotros vimos que Jonathan y David se despidieron y Jonathan le dijo a David: vete en paz. Estas palabras ciertamente topaban lo que David iba a vivir después de vete en paz, pero si no estoy en paz, estoy en un montón de conflictos. Solo esta frase ya nos advierte de lo que va a suceder. Quise empezar mencionando esto, hermanos, porque a pesar del contexto en que las palabras se dijeron de esto de vete en paz, lo que va a suceder después de la despedida no tiene nada que ver con la paz. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Si usted lo anota, nosotros estamos viendo el contexto en que se escribió el Salmos 91. Nosotros nos vamos a la escritura y vemos Salmos 91. Decimos qué bonito salmo, pero hay todo un contexto. Así que son 4 capítulos del contexto del Salmo 91. Hoy vamos a ver la mitad. Y antes de revisar los textos, quiero darles un pequeño resumen de los 2 capítulos para que nosotros entremos en contexto. 1 Samuel 21, David en Nod y Gad. David, huyendo de Saúl, llega a Nod, donde se encuentra con Ahimelech, un sacerdote. Y les voy a decir esto, David no es la primera vez que se va a encontrar con este sacerdote. Aparentemente David siempre iba a pedir consejo a este sacerdote, y esta vez llega allá. En Nod, David pide alimento, llega ahí con hambre, y a Ahimelech le da los panes de la consagración, el único pan disponible que había por el momento. Aparece Doeg entre los presentes en Nod, en ese lugar. Hay un hombre llamado Doeg, el edomita, un servidor de Saúl, que observa todo. Él es el chismoso de la historia. Está ahí, no sabemos por qué, pero empieza a chismear y empieza a grabarse todo lo que estaba sucediendo. En Gat, después de que David sale de Nod, se va a Gat de los filisteos, ciudad de los filisteos. De hecho, por eso se llama Goliat de Gat, porque de ahí era, y donde gobernaba el rey Aquis. Sin embargo, los sirvientes de Aquis le reconocieron a David y dijeron: este es David, entonces, ¿qué va a pasar? Sin embargo, David, al verse rodeado, empieza a actuar como loco, que es la famosa historia de David como loco, ¿no? En 2 de Samuel, 1 Samuel capítulo 22, David llega a Ablam, y aquí existe una tragedia terrible, porque primero David llega a Ablam y se esconde en una cueva. Y solo imagínense, el futuro rey de Israel
metido en una cueva. En esa cueva van no solo los familiares, sino que van alrededor de 400 hombres de la peor calaña, porque van endeudados, van afligidos y van amargados. Y todos ellos se van a volver una especie de ejército donde David es su líder, su comandante. En Nob, David llega a su familia al territorio de Moab. Si usted recuerda la historia, Moab no es un territorio que Dios vea con buenos ojos. Y David va a Moab, posiblemente porque tenía vínculos con algunas personas en Moab por su abuela o bisabuela Ruth. Y otra vez aquí vamos a ver cómo la perfecta voluntad de Dios tiene sentido en el plano más amplio. Es decir, si Ruth no hubiera sido de Moab, David no hubiera podido llegar a Moab, porque no había ningún vínculo. Después de esto se da una triste historia llamada la tragedia de Nob, donde el chismoso Goé habla delante de Saúl y muchos hombres mueren, de los cuales solo uno sobrevivió. Entonces, ¿David podía tener paz y amistad en este momento? No, no hay paz para David porque son una serie de circunstancias desafortunadas que David las convirtió en circunstancias desesperadas. Dicho esto, quiero mencionar un poquito sobre el Salmo 91 y cómo empieza. Dice Salmo 91, versículo 1, el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Muy bonito salmo, pero tiene un contexto muy difícil. El Salmo 91 ciertamente es uno de los salmos que yo le recomiendo leer, pero si usted no lo lee en el contexto, se va a perder de lo que realmente significa. Dicho esto, oremos. Señor, te damos gracias. Señor, bendice este tiempo de escudriñar tu escritura. Ayúdanos, Señor. Bendice nuestro corazón, nuestros oídos, nuestras manos, Señor, para poder poner toda la atención requerida para que tu palabra sea glorificada como tú tienes que ser glorificada. Gracias, Señor, por tu escritura. Bendice a tu siervo, tu herramienta, Señor, que sea solamente tu voz y no la de tu siervo, la que sea escuchada. Gracias, Padre, por tu santísima escritura. Amén. Mis hermanos, voy a dividir el sermón en 4 encabezados y voy a hacer todo lo posible para terminar a tiempo, de lo cual ustedes saben que no va a pasar. La primera parte lo he llamado el pan del refugio y la espada del pasado. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 dice: Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David, y le dijo: ¿Por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: El rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto porque el cual te envío y que te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Si usted se da cuenta, es una mentira. Ciertamente David estaba en un momento de su vida en que su vida estaba en juego, y sí, David mintió. Pero cuando entendemos lo terrible que es el pecado, vamos a entender que cualquier cosita que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios y fuera del parámetro de Dios va a traer grandes consecuencias. Más adelante vemos que esta mentira, a pesar que uno podría decir, bueno, estaba en peligro de muerte, entonces para ocultarse un poquito le mintió al sacerdote. Es una mentira de estas blancas, de que pasan, ¿no?, por circunstancias. Pero vamos a ver más adelante que esto va a traer un gran dolor y grandes consecuencias. Muchos van a decir: soy como todos los demás, peco, cometo errores, miento a veces por las circunstancias difíciles, pero toda cosa que vaya en contra de la ley de Dios tiene consecuencias y algunas son bastante graves. David es un hombre como nosotros, tuvo situaciones difíciles, pero en este caso la situación es mucho más complicada porque su vida está en peligro. Así que
¿Tenía razón para mentir? El más mentiroso diría, sí, Señor, amén. Pero el más cristiano diría, aquí hay algo que no está bien. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote, ciertamente las mujeres no han sido vedadas como anteriormente cuando he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. Cuando más puros estén sus cuerpos hoy, cuanto más puros estarán sus cuerpos hoy. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Hay 3 cosas que vemos en esta extraña situación. Primero, David no estaba solo, aunque el texto no especifica quién lo acompañaba. Es probable que fuera David con sus amigos, sus soldados de confianza. Y estas personas conocían la situación de David y también compartían el peligro con David. Así que David no estaba solo, pero es David quien miente. La segunda cosa es que el pan consagrado, y en este caso hay una excepción en cuanto a la ley de Dios. Porque ese pan era consagrado para el templo, o sea, para Dios, no podías comer. De hecho, solo los sacerdotes podían comer. Pero aquí hay una excepción, y es que este acto no tuvo ninguna consecuencia negativa. Aquí no vemos ninguna consecuencia negativa. David al comer no simplemente se esfumó. No. Así que podemos decir que este acto estuvo bien en cuanto a la ley, lo que indica que no iba en contra de la voluntad de Dios. Es un pan consagrado al templo del Señor que solo los sacerdotes podían comer por ley, pero cuando comió David no hay ninguna consecuencia. Por lo tanto, hay leyes que deben ser interpretadas de una distinta manera de la que nosotros deberíamos interpretarlo. La tercera cosa es que la misericordia de Dios está por encima del ritual, y esto tiene que ver con el pan. Si usted se acuerda, en el Nuevo Testamento Jesús hace referencia a este incidente cuando le cuestionaron los fariseos por sanar y hacer bien y permitir que los discípulos recogieran espigas en el día de reposo. Entonces, ¿cuál es el argumento de Jesús? Jesús se va directamente a lo que hizo David y les dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, diciendo la ley fue hecho para el hombre, no el hombre para la ley, dejando claro que la misericordia y la necesidad del hombre, de la humanidad, son prioridad por encima de ciertas leyes. Entonces, ¿por qué David no desapareció? No hubo consecuencias cuando comió el pan consagrado, porque la misericordia estaba por encima de esa ley. Y hizo bien. Entonces, cuando Jesús deja a sus discípulos que ellos estaban con hambre, cojan espigas, y los fariseos dijeron, no tiene que ser así, porque la ley dice que el día sábado no podemos hacer nada. Entonces Jesús dice, no, un momento, ustedes no han entendido la ley. Un predicador una vez expresó esta enseñanza que a mí me parece tremendamente profunda en cuanto a la interpretación y la aplicación de la ley, y es que cuando nosotros estudiamos las escrituras debemos esforzarnos por extraer todo el significado, no solo el contenido superficial. Por lo tanto, si nosotros nos quedamos solamente en la ley y no vemos todo lo que está alrededor de eso, podemos aplicar la ley de mala manera. Es fácil enfocarnos únicamente en las leyes y los mandamientos, pero el buen estudiante de la Escritura va a ver más allá de esas leyes. Hay principios fundamentales que nosotros también tenemos que aprender, y también nos invita a no condenar lo que no es condenable, porque fácilmente nosotros podemos condenar por lo que alguien está haciendo y pues no lo es. Hay más principios que nosotros tenemos que aplicar en la Escritura. Mateo 12:7 dice, pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificio,
no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que más allá de la ley, hay ciertos principios que se tienen que aplicar. Ahora, sí les recomiendo, hermanos, que esto no lo utilicen como pretexto para decir, bueno, misericordia, ¿no? No, pecado es pecado, va a ser condenado, como lo vamos a ver, pero nosotros estamos hablando de aquí de aplicar la ley. Y Jesús dice, ustedes no han entendido por qué dice la palabra misericordia quiero y no sacrificio, por lo tanto el Hijo del Hombre, es decir, Dios, Jesús es el Señor del reposo. ¿Y quién le va a decir al Señor del reposo cómo se tiene que vivir el día de reposo? Pues nadie. Así que Jesús sí nos está invitando a nosotros a que interpretemos la Escritura como es. Es decir, como Dios la interpreta, no como nosotros la interpretamos. Eso nos va a evitar condenar a muchas personas por lo que hacen, por lo que nosotros creemos que está mal, cuando nosotros no hemos entendido la Escritura. Y siempre digo, hermanos, que a veces nosotros tenemos más espíritu de fariseo que de cristiano. Entonces somos muy buenos en cuanto a la ley, pero no somos buenos aplicando conforme a Dios lo aplica. Lo vuelvo a decir, esto no es ninguna justificación cuando nosotros cometemos pecado y va a decir, no, es que es misericordia, lo estamos haciendo por misericordia, y de ninguna manera es así. Sin embargo, hermanos, siempre debemos recordar que todo está en el marco de la ley y no bajo las circunstancias. Otra vez, David estaba bajo amenaza de muerte, mintió y comió el pan. La mentira sí va a tener consecuencias, pero comer el pan no. Por lo tanto, el pecado está en la mentira. Y no hay justificación para la mentira a pesar de las circunstancias. Lo que indica que hay acciones que no pueden justificarse. Acciones como capítulo 21, versículo 7, 1 Samuel dice: y uno de los siervos de Saúl estaba ahí aquel día, detenido delante del Señor, se llamaba Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl. El escritor del libro básicamente menciona a Doeg como una persona que estaba como ahí metida, no sé para qué, pero estaba ahí. Y este hombre va a tener un papel importantísimo después. La narración vuelve a centrarse en David y el sacerdote. Versículo 8. David dijo a Elimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey es urgente. Otra vez, la mentira, ¿no? Entonces el sacerdote le dijo: mira, ahí está la espada de Goliat, el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelto en un paño detrás del efod. Si quieres, llévatela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: como esa no hay otra, dámela. Y aquí hay dos cosas que me parecieron interesantes. Primero, David trata de buscar refugio por medio de la mentira. Y luego trata de buscar refugio en la que fue el arma de su enemigo. Dos cosas bastante interesantes. Primero, miente y después dice: no tengo arma, dame un arma. Ahí está el arma de Goliat, el enemigo de Dios. Sí, esa es la mejor arma que pueda tener aquí. Así que va a utilizar el arma del enemigo como especie de refugio. Me refugio en esto. Es como si alguien empezara mintiendo sobre su vida y después empezara cogiendo argumentos del mundo y dijera: me voy a refugiar en este argumento del mundo para sentirme más cubierto. David pasó de confiar en la fuerza de Dios. Recuerden que cómo mató a Goliat. Él dijo: yo no soy, es Dios. A mentir y a tomar el arma de su enemigo. Es una situación complicada, pero no es justificable. Yo le había dicho, hermanos, que hay una historia. Hay un hombre tras de lo que podemos leer en el Salmos 91. Y solo leemos el Salmo 91 y diremos: este David confía plenamente en Dios. Pero si vemos el contexto,
No es así. David estaba poniendo su confianza en cosas fuera de Dios. Y aquí viene la segunda parte, el rey loco y el rey afligido. Dice versículo 10. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Si hubiera escuchado esto Saúl, no contaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Lo que David estaba haciendo tenía sentido desde su propia perspectiva. Huir de las circunstancias, eso era lo que David estaba haciendo. Tengo un problema, Saúl me quiere matar, ¿dónde iré? Y se va donde sus enemigos. Si usted ya lo ha pensado, yo también lo pensé. Y no tiene sentido. ¿Cómo huyes de un peligro metiéndote en otro peligro? No tiene ningún sentido. Actúa de esta manera porque olvidó que tenía a Dios de su lado. Y en lugar de confiar en Él y buscar su dirección, David decidió escapar y dijo: me meto en esto. Además, ¿qué puede pasar? Y se va justamente el pueblo donde era enemigo. Cuando vemos a alguien tomar una decisión que no tiene sentido, yo sí me pregunto, no sé usted, yo sí me pregunto, ¿qué está haciendo? Porque no tiene ningún sentido lo que está haciendo. ¿O por qué hace lo que hace? ¿Cómo es que alguien, sabiendo o conociendo o que le hayan dicho la verdad, se va a refugiar en algo que no tiene que ver con la verdad? Y es cuando, ¿pero qué está haciendo? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué no ve? ¿Qué no ve? Porque son decisiones terribles. Y para la gente que está en estas circunstancias difíciles parece tener sentido. Pero cuando ya abres el marco de la inteligencia, tú dices: esto no tiene ningún sentido. Y es cuando te preguntas sobre estas personas: ¿por qué están haciendo esto? Sé que las circunstancias son difíciles, pero llegar al punto de ir en contra de Dios no tiene ningún sentido. Es lógico que David huyera de Gat, hermanos, la tierra de los filisteos. No, huyera a Gat, la tierra de los filisteos, los enemigos de Dios. Es lógico para alguien que está fuera de la voluntad de Dios. Es muy lógico. Entonces, cuando alguien empieza a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, para esa persona es muy lógico. ¿Por qué? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Pero dentro de la voluntad de Dios no tiene ningún sentido. Y esto no es diferente a lo que suele suceder cuando una persona empieza a tomar decisiones que aparentemente tienen sentido en el nivel superficial de sus circunstancias. Es decir, tengo este problema, o miento, o busco herramientas del mundo y me refugio en eso. Y como no siento mucho refugio, entonces me voy a meter exactamente en donde Dios no estaría. Pero al analizar desde una perspectiva más elevada, estas acciones solamente reflejan un temor excesivo a las circunstancias terrenales. Lo pongo de esta manera porque puede pasar. Digamos que alguien pierde a su esposo, se queda sola y empieza a preguntarse: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Son circunstancias complicadas, difíciles. ¿Qué hago? Cuando tú tienes un temor excesivo a las circunstancias terrenales, tu única salida es: me consigo otro. Pero no es cristiano, no importa. Estoy en una circunstancia difícil. Sé que el Señor dice que no lo hagas, que confíe en Él, que Él es el esposo de las viudas, que Él es el padre de los huérfanos. Sé que dice eso, pero las circunstancias son estas. Entonces, ¿qué refleja esto? Un temor excesivo a las circunstancias terrenales
y mi separación de la voluntad de Dios. También demuestran cuán desconectados estamos de confiar en Dios y su propósito. Y ahí es cuando uno sabe quién es quién en los momentos difíciles. Cuando tus circunstancias superan tu obediencia a Dios, ahí uno sabe quién es quién. David sabía que Dios lo había escogido y le había dado promesas específicas. Hasta Jonathan, cuando se despidió, le dijo: oye, tú eres el rey. Pero David no. Las circunstancias lo habían sobrepasado. Entonces, ¿por qué tomó decisiones que tomó? Porque se dejó llevar por el miedo a las circunstancias, olvidando la fidelidad del poder de Dios. Y ahí es cuando uno dice: ¿pero por qué tomas esas decisiones? ¿Por qué? Porque no estaba con el Señor. Se olvidó completamente de que el Señor dijo: yo voy a hacer esto por ti. Cuando nosotros olvidamos las promesas y la autoridad de Dios, nuestras decisiones comienzan a carecer de lógica. Dejamos de caminar en la fe y empezamos a reaccionar según nuestras emociones y nuestros miedos. Y tiene sentido para esta persona, pero para la ley no. Por eso debemos recordar quién es Dios y aferrarnos a su guía incluso en medio de las pruebas. Pero aquí sí les digo algo: cuando alguien es tomado por el Señor, en la promesa del Señor dice que no nos va a dejar solos. Así que la persona que se aleja de la ley de Dios, aferrándote a sus circunstancias y el miedo de las circunstancias, ¿de qué me voy a quedar sola? ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces habla de quién realmente somos. ¿Por qué David va directamente a los enemigos de Israel? ¿Acaso pensaba David que encontraría dónde esconderse entre sus enemigos? ¿Por qué alguien piensa que tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios es buena idea? Preguntas que no tienen ningún sentido. ¿Por qué alguien en sus 4 cabales puedes decir: ¿sabes qué? Voy a hacer algo distinto a la voluntad de Dios. Y ¿sabes qué? Me va a ir muy bien. ¿Por qué alguien toma decisiones fuera de la voluntad de Dios y piensa que es buena idea? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Esa es la respuesta. Versículo 12. David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gat, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva se corriera por la barba. Muy chistoso, pero yo he visto esto y posiblemente usted ha visto esto de: déjeme, yo soy así, esta es mi vida, yo tomo mis decisiones. Me recuerda a cuando David se volvió loco, actuaba como loco y su baba quedaba en su barba y estaba así. Las mismas expresiones: déjeme, yo soy así, son mis decisiones, es mi vida, yo sabré qué hacer. Es lo mismo. Entonces Aquis dijo a sus siervos: vean al hombre portándose como loco. Yo también, vean, es un hombre portándose como loco. ¿Por qué me lo traes? ¿Acaso me hace falta locos para que se traigan a este y hagan de loco en mi presencia? ¿Va a entrar en mi casa? Entonces la mejor solución que encontró David para salir de la situación es hacerse el loco. Literalmente y figurativamente es verdad. La mejor solución para muchos es: me hago loco. Y ya. Y uno dice: pues ya me zafé, ¿no? Que todos digan: pues que es mi vida y pues tú no tienes por qué opinar sobre mi vida. Y me hago loco de todo lo que está pasando. Me hago loco de mis circunstancias emocionales, físicas. Me hago loco de lo que estoy haciendo. Me hago loco de mis responsabilidades como padre, como madre, como hijo de Dios. Me hago loco. Las circunstancias son difíciles, me hago loco. Y así uno piensa que está resolviendo el problema. Una persona fuera de esta locura va a decir: qué loco, ¿no? ¿Cómo va a pensar que haciéndose loco va a resolver todo? Y otros dirán: pero funcionó, ¿no? Porque ya no le mataron. Las cosas no escalaron a otro plano, hermanos, porque Dios no quiso
no porque porque David lo hizo de esa manera. Así que sí te pregunto, ¿de cuántas cosas Dios te ha librado cuando tú elegiste hacerte loco? No es una situación tuya, es una situación de Dios. Dios no permitió que escalaran las cosas porque así es Dios. Pero uno se vuelve loco. David reflexionó sobre este asunto escribiendo este salmo, el Salmo 34. Dice el Salmo 34, versículo 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Y si usted entiende el contexto, va a decir, me salvé de los filisteos. Y David escribe cuán bienaventurado es el hombre en quien se refugia. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán del bien alguno. Vengan, hijos, escuchen, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar el engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esto en el contexto de David haciéndose loco. Interesante, ¿no? Tiene razón lo de Salmo 34, pero su contexto sí dice, interesante. David, después de las decisiones tan lógicas que tomó, que para nosotros son ilógicas, reflexiona y dice, de la que me libró Dios. Es lo que dice el Salmo 34. Pero me zafé porque yo estaba haciéndome loco, pero es Dios quien me libró. El Salmo 56 también habla sobre este asunto. Y dice, versículo 8, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé que Dios está a favor mío. Otra vez, estoy en un contexto de me volví loco y de la que me salvé. Y escribe David este salmo, Salmo 56 y Salmo 34. Parte número 3, la cueva de los rechazados. Si le parece conocido esto es porque es una imagen, es una sombra de lo que después se volverá la iglesia. Versículo 1 Samuel, capítulo 21. ¿Es capítulo 21? Capítulo 21 dice, versículo 1. David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe de ellos y con él había unos 400 hombres. Todas las personas que tenían un problema se van a esa cueva y David, como el rey de los problemas, se vuelve su comandante. Por fin David empieza a entrar en razón y esto es lo que escribe en el Salmo 142. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Por fin, David. Por fin entendiste. Versículo 3. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí. Por fin entiende David. No hay refugio para mí. No hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Y por fin entiende David que su refugio es Dios. Y uno diría, aleluya, por fin entendiste. Es como aquellas personas que toman decisiones raras. Y en un momento dicen, ya entendí.
Y uno dice, aleluya, por fin entendiste. Y esto es maravilloso, porque sentir que una persona por fin salió de la locura es maravilloso. Dice que es maravilloso, que es una fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y así es maravilloso cuando alguien dice, ya entendí, ya entendí. Pero regresando a la historia, esto nos dice el autor que pasó. 1 Samuel capítulo 21, versículo 2 dice, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos, y con él había unos 400 hombres. Y yo me preguntaba, gracias a Dios, David empezó a entrar en razón, porque se imaginan guiar a un montón de personas descontentas, tú apartado del Señor. ¿Qué hubiera dicho? ¿Saben qué? Estamos 400. Vamos donde los filisteos. Si ven a 400 locos, puede ser que hagan que nos permitan entrar. Pero gracias a Dios, David ya empezó a entrar en razón. Viendo desde la parte práctica, hermanos, si tú quieres empezar algo, al tener o empezar un proyecto de, no sé, ministerio de varones, por ejemplo, y quieres empezar algo, tener endeudados, que sí lo hay, tener descontentos, que sí lo hay, tener personas en apuros, que sí lo hay, no parece ser una buena idea. Empezar un proyecto con unas personas endeudadas, descontentas y en apuros no es una buena idea. Pero extrañamente para nosotros esto es un grupo familiar, porque representa, es una pequeña sombra de lo que es la iglesia. En la iglesia están los endeudados, los que están en apuros, los descontentos. Y ellos fueron básicamente la iglesia. Así que sí es buena idea empezar con ellos. Pero la siguiente decisión de David conecta con el plan de Dios y cómo Dios hace las cosas y cómo el corazón de un siervo tiene que estar puesto. Versículo 3. De allí David se fue a Mizpa de Moab. Y uno dirá, pero Moab es enemigo de Dios. Y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Les comentaba que es posible que David y la familia de David tuviera conexión con Moab, y aparentemente tenía buenas conexiones. Ruth no era cualquier persona. Y Dios permitió que esto pasara para que se diera esto de aquí, un refugio para la familia de David, hasta que David supiera lo que Dios quiso. Así que primero David se fue con los filisteos, luego va con el rey de Moab. Pero había algo diferente, y es que Dios había conectado a Moab con la familia del futuro rey de Israel, y ahí sí cambian las cosas. Una cosa fue ir con los filisteos donde no había ninguna conexión, y otra cosa es ir a Moab donde sí había conexión, porque ahora la familia de David tiene donde estar un poco más segura, mientras David dice, no sé lo que está pasando, pero voy a estar aquí hasta que Dios me diga qué hacer. En Moab, David se queda esperando las órdenes de Dios. Versículo 3. De allí David se fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, permíteme que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. No se menciona a los hermanos, y sinceramente yo les digo, tiene razón. ¿Por qué no se menciona a los hermanos? Versículo 4. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y entra a la tierra de Judá. Y David se fue y entró al bosque de Jarem. Ahora, les pregunto a ustedes. Ustedes están huyendo de un rey que tenía mucho poder, violento. Quiere matarlos. Ustedes llegan a la tierra de Moab, un lugar donde pueden estar más tranquilos. Viene Dios y les dice, ¿sabes qué? Regresa. Regresa a la tierra donde te van a perseguir a muerte. ¿Qué harían ustedes?
pregunta. Pongamos en situaciones no tanto extremas. Ustedes pierden el trabajo. Y por ahí un familiar con buenas intenciones, pero con mala doctrina, dice: yo tengo un trabajo para ti, pero es el día domingo. ¿Qué harían ustedes? Um, y tú sabes que el día domingo es donde nos reunimos en la familia. ¿Qué harían? Son situaciones extremas. La de David fue mucho más extrema. David no sabe qué hacer. Y es por medio del profeta Gad que Dios sabe, que David sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer David? Regresar a la tierra de Judá, donde lo estaban persiguiendo. Usted debe entender lo que está sucediendo, y es que David está en un lugar relativamente seguro. Su familia está bien. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Deja tu seguridad y vuelve a la tierra de Judá. ¿Y qué es lo que hizo David? Dijo: no, pues, Señor, tú sabes que Saúl me quiere matar. Tiene un gran ejército y tiene espías por todo lado. Aquí estoy bien, mi familia está bien. ¿Cómo me vas a pedir que regrese a la tierra de Judá? Y ahí está la diferencia de por qué David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Qué hizo este siervo? Obedeció. Y ya, él dijo: esto dice el Señor, esto es lo que hago. Y ya. La cuarta parte, el último sacerdote. ¿Usted recuerda que les dije que las circunstancias no justifican el pecado? Aquí va a tener sentido. En el caso de David fue una mentira en situaciones extremas. Cuando David se despidió de Jonathan, se fue a Nob y le mintió al sacerdote, a Elimelech, y la misma historia del pan de David lo vemos también con Jonathan. Usted recuerda que cuando estos dos amigos, Jonathan y David, hicieron un plan para que Jonathan entendiera lo que estaba sucediendo y dijeron: vamos a hacer esto, y si el rey hace esto, es que me va a matar. ¿Qué hicieron? Mintieron. Entonces, cuando hicieron el plan para saber las intenciones del rey, mintieron. Y uno diría: son situaciones extremas, podemos mentir. Y en esta situación en que David tenía hambre, podemos mentir. Son situaciones extremas. Dios comprenderá, Dios entenderá. Son situaciones extremas en las que nosotros podemos darnos el lujo de ir en contra de la voluntad de Dios y la ley de Dios. Entonces, Dios comprenderá. Y además, yo soy David, el futuro rey de Israel. Se me puede pasar una mentirilla por ahí. Y está bien, porque estoy salvando mi propia vida, la vida del futuro rey de Israel. Y está bien, ¿no? Está bien. Parece que esto no va a tener consecuencias, estas dos mentiras. Pero toda cosa, hermanos, que esté fuera de la ley de Dios, tiene consecuencias. Versículo 6 dice: entonces se enteró Saúl de que David y los hombres que estaban con él había sido descubierto. Saúl estaba en Gibea, sentado bajo el tamarisco en el alto, con su lanza en la mano, por si acaso alguien le molestara, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Si ven la historia, si se imaginan la historia, Saúl estaba como el Dios todopoderoso, y los demás siervos estaban alrededor. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor: oigan ahora, hijos de Benjamín, ¿les daré también el hijo de Isaí a todos ustedes campos y viñas? ¿Los hará a todos capitanes de miles y capitanes de cientos? Porque todos ustedes han conspirado contra mí, y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. ¿Recuerdan la mentira? Hicieron un pacto y aquí tiene consecuencias. Y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Tampoco hay entre ustedes quien tenga piedad de mí, ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para
tenderme una emboscada como sucede hoy. Si usted está viendo la historia, nosotros llamaremos a Saúl la víctima. Saúl es la víctima, ¿sí? Él es la víctima de todo esto. Saúl está sentado y alrededor todos sus siervos están diciendo, oigan, ustedes no me contaron. Y está llorando. ¿Por qué no me contaron que mi hijo me mintió? ¿Por qué están haciendo esto? ¿No se dan cuenta que todos están contra mí? Y llora Saúl y llora. Y aquí quiero contarles algo que nosotros tenemos que entender en cuanto al ser humano. El ser humano tiene un problema. No solo es el pecado, sino también es el tema de su corazón. Y es que el ser humano tiende a rebajar la santidad de Dios. Como no llega a ser santo como Dios quiere, entonces rebaja a Dios. Y dice, Dios comprenderá. Y empieza a actuar de una manera que para nosotros es una completa locura. ¿Y por qué? Porque ha rebajado a Dios. Dios comprenderá. Mi situación es extrema, como la de Saúl. Es extrema porque todos están contra mí y llora, llora, llora. Dios comprenderá. Y empiezas a rebajar la ley de Dios. Y ese es el problema del ser humano. Empieza a rebajar la ley de Dios y empieza a hacer ese Dios santo, 3 veces santo, a un Dios común y corriente. Entonces Dios comprenderá, Dios me perdonará. Sé que Dios dijo que yo no tengo el corazón conforme al de David, que ahora ya se sabe que es David. Dios me dijo que haga esto, pero en realidad yo hice aquello. Sin embargo, sientan lástima por mí. Porque ustedes saben cómo la gente habla a mis espaldas. Nadie me dice esto. ¡Qué tristeza! Y empiezas a rebajar a este Dios. O sea, todo el mundo es el problema. Tú no. Los hijos son el problema. Las circunstancias es el problema. El trabajo es el problema. Este jefe que me hace trabajar es el problema. ¿Y tú? ¿Tus decisiones? Que las camuflajeaste como errores y te vuelves la víctima. ¿Por qué no me dijeron esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿No ven que mi hijo me ha traicionado? Mi hijo es el problema. Mis siervos son el problema. Y no tú. Las circunstancias es el problema. Es que no tenía que comer. Estaba en una situación difícil. Entonces las circunstancias es el problema. Vi la salvación en un enemigo de Dios. Pero para ti no es un problema. Y otra vez, es la imagen de David como loco. Mientras Saúl se quejaba de su vida tan trágica, porque él era la víctima, porque nadie le comprendía, nadie le quería. Me como un gusanito. Aprovechando el momento, aparece alguien y dice, yo te voy a ayudar. Versículo 9. Entonces respondió Doeg, el edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, y dice, yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, y donde estaba Alimelech, hijo de Ahitod, y consultó al Señor por él. Le dio provisiones y le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y es cuando los amigos, cuando tú estás alejado de Dios, siempre te vas a encontrar a personas que van a estar alejados de Dios. Atraes cosas. La información de aquel hombre resultó en un evento terrible, pero quiero que entendamos algo. La información de este hombre es verdad. No dijo mentiras. Todo esto es verdad. Versículo 11. El rey mandó llamar al sacerdote Alimelech, hijo de Ahitub, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Y Saúl dijo, escucha ahora, hijo de Ahitub. Y este respondió, aquí estoy, mi señor. Y le dijo Saúl, ¿por qué tú y el hijo de Isaí han conspirado contra mí, mandándole pan y una espada, y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, teniéndome una emboscada como sucede hoy? ¿Cuál emboscada? Pero en la mente de Saúl
todos estaban contra él. O sea, él no quería matar a David. Creo que se olvidó de eso, de que le había tendido una trampa. Se olvidó completamente de las cosas que había hecho. Y ahora dicen, ellos están tratando de hacer una emboscada contra mí. Yo espero que usted pueda sentir la indignación que uno siente cuando alguien se vuelve loco. Se hace loco completamente. No tiene ningún sentido. Versículo 14. Alimelech respondió al Señor: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Y es porque David ya había consultado antes a Alimelech. Entonces no fue la primera vez. El argumento del sacerdote es, no es la primera vez que viene David. Y hasta donde yo sé, pues es fiel en tu casa, es de honra en tu casa, entonces, ¿cómo voy a saber yo? David ya había consultado a Dios a Alimelech, entonces no había ningún problema. Lejos de esto esté de mí, dice el sacerdote. No culpe el rey de nada a su siervo ni a ninguno de la casa de mi padre, porque su siervo no sabe nada de todo este asunto. Y yo me pregunto, es otra circunstancia extrema. Estás frente a un rey que te puede matar y te está diciendo, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué harías tú? Está toda tu familia, hijos, esposa, está la suegra, toda tu familia. Y el rey está parado ahí diciendo, te voy a matar. ¿Qué harías? El sacerdote dijo la verdad. ¿Qué harías tú? Versículo 16. Pero el rey dijo, ciertamente morirás, Alimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y otra vez, hermanos, vemos el corazón de Saúl lleno de sospecha, y después de tomar una decisión, la decisión fue matar. Versículo 17. Y el rey dijo a los guardias que le asistían, vuélvanse y den muerte a los sacerdotes del Señor. ¿Saben lo que está diciendo esto? A los sacerdotes del Señor. Porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pobrecito yo soy la víctima aquí. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Y otra vez, otra situación extrema. Está tu rey, te está diciendo, ¿sabes qué? Haz esto. ¿Qué harías tú? En situaciones muy extremas, no en esta situación en que no tienes trabajo, o que estás solo, o que estás sola, que de alguna manera puedes salir. En situaciones extremas donde toda tu familia está por morir. ¿Qué harías? Miren, hermanos, es admirable la valentía de estos hombres al no obedecer a Saúl. Porque lo que yo creo, hermanos, es que ellos tuvieron más miedo de Dios que de Saúl. Y dijeron, matar a los sacerdotes del Señor. Lo siento, pero así fueras el rey de todo el universo, que no lo es, no estás por encima de Dios. Y le tuvieron más miedo a Dios que a un hombre. Versículo 18. Entonces el rey le dijo a Goeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, el edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes. Y ahí vemos las amistades que atraemos cuando nosotros estamos lejos, ¿no? Y estas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo la solución. Cásate conmigo. Y vamos a ser fructíferos. Y vamos a estar bien. Y esta mujer que ha perdido a su esposo, que es viuda, cuando el Señor dice, quédate así. Así quédate. Y yo te voy a soportar. Yo te voy a sostener. Quédate así. Pero este hombre dice, yo tengo la solución. Entonces el rey le dijo a Doeg, vuelve y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, el edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino, o sea, sacerdotes del Señor. Y Anod, ciudad de los sacerdotes, lo hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Es una situación trágica, horrible, hermanos, porque son niños
pequeños, menos de 2 años, que están siendo sacrificados por quedar bien con el mundo, con Saúl. Yo me preguntaba, Saúl, ¿qué estaba sintiendo en este momento? Porque esto es terrible. Pero él es la víctima, ¿no? Ese niño de pecho está conspirando contra mí. Matémosle. Así de loco es la persona que está en el mundo. ¿El Señor me dice que haga esto? No, porque las circunstancias son más difíciles. Matemos a todos. Todos están mal. La ley de Dios está mal. Así es la locura del ser humano. En lo que dijo, cuando David estaba en estas circunstancias complicadas, su motivación para mentir fue: estoy en estas circunstancias complicadas. Pero hubo consecuencias. David mintió y esto no tuvo justificación. Le hubiera ido mejor al sacerdote si David hubiera dicho la verdad. Posiblemente el sacerdote hubiera dicho: no, estoy imaginándome la situación. Pero David tuvo la opción de decir la verdad y no lo hizo. Y esto tuvo consecuencias. Consecuencias a personas inocentes. Y uno piensa que nuestro pecado no trae consecuencias. Y es terrible. Es terrible. Así que David mintió y eso no tuvo consecuencias. Doeg dijo la verdad, pero eso tampoco tuvo justificación. Versículo 20. Pero un hijo de Alimelech, hijo de Heitor, llamado Abitar, escapó y huyó tras David. Abitar avisó a David que el rey había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abitar: yo sabía aquel día, cuando Doeg el edomita estaba ahí, que de seguro se lo iba a saber a Saúl. ¿Y qué hizo David? No dijo nada. Dijo: yo sabía. Yo sabía que esto va a traer consecuencias. ¿Y cómo hacen las personas? Igual me meto. Igual lo hago. Yo sé que esto tiene consecuencias, pero no me importa. Así de perdido estaba David. Entonces David dijo a Abitar: yo sabía que aquel día, cuando Doeg el edomita estaba ahí, de que seguro se lo había saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. David acepta la culpabilidad, porque ya había entendido. Acepta la responsabilidad por lo que había sucedido. Pero eso no borró lo que ocurrió con Alimelech y su familia. Eso no revivió a estas familias. Una mentira, hermanos, causó todo esto. Lo que hacemos sí tiene consecuencias. Podrás culpar a las circunstancias y después arrepentirte, pero eso no borra las consecuencias. Nosotros tratamos de limitar el poder y la santidad de este Dios justo y creemos: bueno, yo ya me arrepentí. ¿Será que mi descendencia no trae las consecuencias? No, porque sigue siendo un Dios justo. ¿Será que mi mentira no tiene ninguna consecuencia con los que están a mi alrededor? Pero yo ya me arrepentí y las consecuencias están. Si nosotros entendiéramos eso, volvernos locos sería la última opción, pero ya si estuviéramos locos de verdad. Vamos concluyendo, hermanos. La historia de David en 1 Samuel 21 y 22 nos deja profundas lecciones para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios. Mentir, hermanos, trae consecuencias. Ocultar la verdad trae consecuencias. No, es que esto es poquito. ¿Qué va a saber la gente? Es poquito. Voy a tomar de lo que no es mío. ¿Qué va a saber la gente? Y Dios te ve y trae consecuencias.
Y mi familia va a estar bien, pero que es un pecadillo así de cuates con el diablo. Así, somos amigos con el diablo y vamos a estar ahí. A través de estos capítulos vemos a un hombre que, a pesar de ser llamado por Dios, enfrentó hambre, traición, persecución, soledad y una serie de circunstancias difíciles que trajeron consecuencias dolorosas porque él las causó. David no vivió en un ambiente de paz, y yo supongo que ninguno de nosotros va a vivir en un ambiente de paz, pero sí podemos decidir. En este contexto nos lleva al Salmo 91, que es un salmo hermoso, donde David proclama: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Pero cuando conocemos toda la historia, tiene otro sentido esto. Aplicaciones para nosotros, hermanos: la misericordia de Dios está por encima del ritual. Este principio refleja que el pan consagrado para Dios fue dado a David. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Así que Dios valora la vida y la necesidad humana por encima de los formalismos religiosos. Por lo tanto, nosotros deberíamos leer la Biblia en el contexto de Dios, no de nuestras circunstancias. Segunda cosa que podemos aprender: el pecado tiene consecuencias, hermanos. Yo he tratado de hacer todo lo posible en mis palabras para que usted entienda esto. Todo pecado tiene consecuencias. Por más que tú te arrepientas, todo pecado tiene consecuencias. Tú no puedes limitar a este Dios soberano y justo. No puedes hacer eso. Por lo tanto, cuando vayas a tomar una decisión que vaya en contra de la ley de Dios, recuerda que todo pecado tiene consecuencias. Y que simplemente el hecho de que tomes una decisión fuera de la voluntad de Dios habla de tu locura, de tu alejamiento. Y después tratar de arreglar eso es complicado. Porque lo que tú vas a querer hacer es arrodillarte delante del Señor diciendo: Señor, arregla esto que yo descompuse. Pero son consecuencias de tu propio pecado. Y no va a haber cómo, porque ese es un Dios justo. Así que todo pecado tiene consecuencias. Las decisiones de David, como mentir en Nob, nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de los que están alrededor de nosotros. Esto nos llama a buscar una vida de integridad, confiando en Dios incluso cuando enfrentamos la verdad en medio de una situación difícil. Yo creo, hermano, que ninguno de ustedes ha pasado por una situación de vida o muerte. Circunstancias difíciles, sí. Y espero con todo corazón, hermanos, que usted no sienta esa dificultad. Sin embargo, David, en medio de eso, que tenía ¿cómo decir? ¿Saben que yo metí por esto? Aún así, el Señor dice: no, el pecado tiene consecuencias. Imagínense en su situación, que a veces son situaciones cómodas. ¿Me van a decir que eso es justificable para las decisiones que tuvieron? No. Van a decir que el Señor es justo y bueno y por eso no tengo consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Todo. Tercero, Dios es nuestro refugio en la adversidad. Si tú no entiendes esto, empieza a entenderlo. Dios es nuestro refugio en la adversidad. No es que estoy solo, estoy sola. Dios es tu refugio. Posiblemente no tengas una relación y por eso te sientes solo. ¿O acaso no tienes al Espíritu Santo que te da el poder, la fuerza, que te levanta? ¿Acaso el Señor no dice: yo voy a estar contigo? Sí, vas a estar en el mundo, pero yo voy a estar contigo. Tranquilos, yo he vencido al mundo, dice. Y ustedes dicen: no, es que el hambre es peor, ¿no? Cuando el Señor dice que incluso los pajaritos son alimentados por el Señor. Dios es nuestro refugio. Así como David encontró consuelo y dirección en el Señor, incluso en medio de la huida, nosotros también podemos confiar en que Dios es fiel para sostenernos, aunque las circunstancias sean abrumadoras y extremas. Y cuarto, Dios es soberano y misericordioso. Son dos cosas, hermanos, que no podemos separar: soberano y misericordioso. Aunque las circunstancias parecieran tan fuera de nuestro control, como la tragedia que se dio en Nob, Dios está obrando en nuestra vida como lo hizo en David. Dios sigue siendo soberano y misericordioso. Hermanos, en nuestras vidas
También vamos a enfrentar una serie de sucesos desafortunados, pero yo espero que no sean sucesos desesperados. Porque eso habla de nuestra relación con Dios. ¿Por qué tomas decisiones que son completamente ilógicas? Por tu separación con Dios. Y yo me pregunto, ¿acaso un hijo de Dios donde se le ha dado la promesa de que no te voy a separar, no me voy a separar de ti, puede separarse de Dios? No. Ah, vamos a enfrentar sucesos difíciles que pueden incluir en hambre espiritual. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien tiene hambre espiritual? Busca al Señor. Vamos a sufrir la necesidad de luchar. Vamos a tener problemas emocionales, decisiones difíciles, desafíos que van a parecer insuperables. Sin embargo, al igual que David, podemos encontrar esperanza en el carácter inmutable de Dios. Él sigue siendo nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro libertador. Así que, hermanos, en medio de cualquier adversidad, corramos al Señor, habitemos bajo su sombra, sabiendo que Él es fiel para sostenernos y dirigirnos en cada paso, cumpliendo su propósito perfecto en nuestra vida. Lo que el Señor dijo, voy a hacer esto contigo, lo voy a hacer. ¿Va a haber peligro de muerte? Sí, pero el Señor está con nosotros. Y a veces te va a dar con el callado, ¿no? Para que te quedes callado. Tenía esa forma guardada. Pero es necesario porque vamos a estar en medio de un valle de sombras. Así que es necesario que el Señor nos dé a veces. Así que procuremos ser ovejas de Él para sentir eso. Y no ser cabritas fuera de ahí porque vamos a estar descuidados. No vamos a tener la protección del Señor. Es locura estar fuera de la ley de Dios. Es ilógico. No tiene sentido. Nada bueno sale de eso. Y para los que siguen buscando y dicen, son buenos argumentos, buena historia, pero me encanta de las cosas como a mí me gusta. Yo sí te animo a que busques a Cristo. No busques tu seguridad en los enemigos de Cristo. Sujétate a Él y eso traerá a cosas muy buenas. Cosas que tú no vas a poder imaginar. Ve con Dios y cuando te encuentres en un momento difícil, no vayas con aquella persona que está alejada de Dios a buscar consejo. Ve con Dios. Y obedécelo. Puede ser que digan, no, sabes que estás bien en este trabajito. Imagínese que puede pasar eso. Estás bien en este trabajito. Pero ¿sabes qué? Quiero que dejes ese trabajo. Y que me obedezcas. Y que vayas a las naciones y hables de mí. Pero Señor, ¿y el trabajo? ¿Y mis hijos? Ve. Espéralo, obedécelo, aunque parezca que no tiene sentido. Porque Dios es bueno.